Hola, ¿qué tal? Estoy en la carrera de Ciencias Empresariales, cursando Finanzas Corporativas, donde utilizamos un simulador financiero llamado SINDEF. Como todos saben, hay muchísimos puntos confusos con respecto al manejo del simulador, sobre todo en la elaboración de los estados financieros que son indispensables para la toma de decisiones, por lo cual he decidido realizar este video donde explicaré de manera más sencilla el manejo del mismo, con tan solo los resultados que nos brinda el simulador. A continuación realizaré el flujo real. Comenzaremos ingresando a lo que es el simulador. Ingresamos a la página del LabSat, colocamos nuestro usuario y nuestra contraseña. Ingresamos. Vamos a poder verificar diversas opciones en el menú que nos brinda LabSat. Una de ellas es ver resultados y la otra sería backup de resultados, que son necesarios para la realización del flujo real. Para esto comenzaremos descargando dos archivos Excel, uno que se encuentra en ver resultados, donde sacaríamos el Excel del trimestre actual, y el otro que lo encontraremos en la opción de ver resultados del trimestre anterior. Una vez con los dos archivos Excel ya descargados, procedemos a ponerlos mitad a mitad de la pantalla para poder trabajarlos de una manera mejor. Lo primero que tenemos que hacer, vamos a entrar a la pestaña que es flujo de caja. Pueden verificarlo. Flujo real es lo que vamos a trabajar el día de hoy. En lo que es la opción de ventas en efectivo de ventas, vamos a colocarlo sacándolo del estado de resultados con el ingreso de las ventas, restando lo que sería las cuentas por cobrar del trimestre actual, es decir, del trimestre 14. Para las cobranzas de cuentas por cobrar, tenemos que sacarlo del trimestre anterior, es decir, del trimestre número 13. Serían 744,065. Luego de eso, vamos a proceder a realizar lo demás. Para calcular lo que son los préstamos, los valores negociables, los activos, vamos a ingresar a la pestaña que sería balance. Antes de ello vamos a realizar la suma y ahora vamos a proceder a realizar los cálculos de los préstamos. Entramos a la opción de balance, pero para ello previo vamos a copiar del trimestre anterior todos esos valores que nos van a permitir realizar el cálculo. Los copiamos, vamos al trimestre número 14, que es el que vamos a calcular el real, y lo pegamos a la misma altura donde lo copiamos. Vamos a iniciar también colocando, primero borrando lo que son los valores que no nos van a servir, en este caso cuentas por cobrar e inventarios. Vamos a colocar que este lado vendrían a ser nuestros saldos iniciales. Todo lo estamos sacando de un trimestre anterior. Lo siguiente sería que estos serían nuestras compras. Colocamos compras y lo otro es ventas, obteniendo los saldos finales. ¿Correcto? Una vez que ya tenemos esos tres caseríos llenados, aplicamos una fórmula, una pequeña fórmula muy sencilla. Colocamos que los saldos iniciales son más que las compras menos las ventas. Nos bota 0. Para que todo cuadre, tiene que ser igual a lo que era el trimestre anterior menos el saldo final. Tiene que cuadrar. De esa forma nos vamos a dar cuenta si hubo algún cambio en este trimestre. Un ejemplo, por ejemplo, vamos a verificar ahora. Recuerden que estamos sacándolo todo del trimestre anterior. Vamos a poner igual para los activos el saldo inicial. Tenemos las compras y en este caso, como son activos, tenemos la depreciación. Colocamos la depreciación. Y también obtendríamos un saldo final. Aplicamos la misma fórmula que hace un momento habíamos realizado, que serían
saldos iniciales más compras menos depreciación. La misma fórmula hacia abajo, y para que podamos ver si hubo algún cambio, restamos lo del trimestre actual menos el saldo final, y la diferencia nos va a indicar si hubo alguna variación del trimestre anterior en la decisión. Para la depreciación, fácil lo podemos sacar de lo que son los estados de resultados del trimestre actual. Todo es del trimestre actual. La depreciación de máquina y de edificio, que sería de planta. Estos dos valores lo tenemos que colocar en estos casilleros. De máquina sería del estado de resultados, buscamos la máquina y lo ingresamos. Para el edificio también es lo mismo, buscamos edificio y lo ingresamos. Vemos que ya hay un cambio en las fórmulas, hay uno que ya quedó en cero y el otro pues ingresamos como compra. El valor nos indica. Lo mismo hacemos para lo que son nuestros pasivos corrientes. En este caso las cuentas por pagar no irían. Colocamos igual saldos iniciales igual colocamos compras. En este caso, como son montos que nos hemos prestado, ponemos préstamo y eso es pago de cuota. Igual obtenemos un saldo final. Realizamos la misma fórmula. Antes no nos olvidemos de que cuentas por pagar en este momento no nos sirve porque lo vamos a calcular en otro estado financiero. Solo utilizamos todo lo que son préstamos, pago de los préstamos. Comenzamos poniendo la fórmula para que podamos trabajarlo. Recuerden, saldo inicial más préstamo menos pago de cuota. Lo mismo aplicamos para que haya una diferencia. Le restamos ese importe menos el saldo final. Aplicamos para todo y ya vemos diferencias. Ahora, vemos que en esta decisión o en estos cálculos también tenemos abajo una parte corriente, una parte no corriente. El pasivo de largo plazo lo vamos a calcular de igual manera como en la parte de arriba y aplicamos la misma diferencia para que podamos ver qué ocurrió. Ahora, ya teniendo esto, nos damos cuenta que en este caso tenemos una multa de 2.997.102 y tenemos un saldo inicial de ese importe. ¿Cómo se trabaja la multa? La multa se trabaja con un pago de cuota igual al saldo inicial, es decir, 394.650. Ahora, vemos que hay una diferencia de 2.997.102. Ese importe es el préstamo que nos han entregado. Colocamos el importe del préstamo y ya vemos que ya quedó en cero. Eso es lo que ocurrió. Para lo que es la parte de deuda de mediano plazo, vamos a preguntarle a la síntesis ejecutiva cuántos nuestros pagos, nuestros repagos principales de deuda. Son dos, una de mediano plazo de 3 años y una de bonos. Vamos a ingresar al balance nuevamente y vamos a verificar que sale menos 250. Entonces ingresamos el pago de la cuota de mediano plazo de la síntesis, lo jalamos y ya quedó en cero. Perfecto. Una vez que ya tenemos esos tres valores en cero, nos enfocamos en el último, que son los bonos de largo plazo, en la parte no corriente. Buscamos y vemos que es 551 la cuota del bono, pero aún nos sale un monto negativo de menos 5 millones. Ese importe, como está en negativo, nos indica que es un pago de cuota. Automáticamente nos indica que es un pago de cuota. Entonces lo ingresamos ahí. Ingresamos el importe. Pero recuerden que no se ingresa como resta. Se le aumenta esa cantidad. Y ahora sí ya quedó en cero. ¿Qué quiere decir ahí? Que como a esta empresa le sobró dinero, lo que hizo fue realizar un pago de manera
se podría decir de manera adelantada. Con esto va a haber una redención. Ya tenemos elaborados nuestros ingresos y nuestros egresos. ¿Sí? Como ven, ya tenemos elaborados esos dos importes. Recuerden que todo esto lo estamos sacando del trimestre anterior. Estos datos se jalan del trimestre anterior para su elaboración. Aquí podemos arreglarlo, que quede un poco más entendible. Es un trimestre anterior. Ya está todo, ya podemos verificar, ya podemos continuar con el flujo real. Vamos al flujo real y ahora sí ya comenzamos. Vamos a ver si hemos tenido algún tipo de préstamo. Vamos a verificar en lo que hemos realizado. ¿Hemos tenido un préstamo? Sí, hemos tenido un préstamo. El único préstamo, que es el del préstamo multa. Nos ubicamos en la opción del préstamo multa y jalamos el monto. Préstamo multa, el monto completo. Luego vamos a ver si hemos tenido materiales, mano de obra, gastos y otros gastos indirectos. Eso también lo jalamos del estado de resultados. Jalamos del estado de resultados y recuerden que lo tenemos que multiplicar por el 90%. Lo mismo hacemos con la mano de obra directa. Lo encontramos en el estado de resultados, le damos clic y le multiplicamos por el 90%. Para el gasto de almacenaje no se multiplica por el 90%, va tal cual lo encontramos en nuestro estado de resultados. Tal cual. Listo. Otros gastos indirectos también lo encontramos en el estado de resultados y lo multiplicamos por el 90%. Para las cuentas por pagar, como ven que está en color celeste, lo tenemos que sacar del trimestre anterior. Ingresamos al trimestre anterior, al que estamos calculando, y buscamos los pagos de cuentas por pagar, que en este caso serían 369.100 las cuentas por pagar. Lo colocamos ahí, lo ingresamos. Les recomiendo que lo digiten, porque si lo jalan muchas veces se puede cambiar la fórmula cuando hagan otra vez el mismo cálculo. Para los gastos administrativos de ventas también lo encontramos en el estado de resultados, que es 1.432.962. Eso lo jalamos. Ahora vamos a verificar que también hay cuotas. Hay cuotas y hay interés. Los pagos de cuota que tenemos calculados son 3 pagos de cuota. Esos 3 pagos de cuota vamos a ingresarlos. Entonces, el primero, que es el de la multa. Jalamos el de la multa. Lo jalamos. Listo. Ahora buscamos el otro, que era de largo plazo, de mediano plazo. Lo jalamos de igual manera. Y luego, que es lo que son los bonos. Jalamos los bonos de la misma forma. Todo lo que es pago de cuotas. Ya tenemos los pagos. Ahora los intereses. ¿De dónde sacamos los intereses? También los sacamos del estado de resultados. Vamos a poder verificar que ahí tenemos intereses del prestamista, mediano plazo, bonos y un costo de redención de bonos. Empezamos jalando. Primero el de la multa, lo principal. Jalamos el de la multa del estado de resultados, que sería ese importe. Listo. Mediano plazo, hacemos la misma gestión. Listo. El interés de bonos también lo encontramos en el estado de resultados, lo jalamos. Y el costo de redención de bonos, que también nos ha aparecido en el estado de resultados, y esto se debería a que habíamos pagado ese importe. Como recordarán, habíamos pagado ese importe y por ese pago es que nos ha tocado en el estado de resultados un costo de redención de bonos. Por eso, entonces lo colocamos. Es por eso que aparece ahora un costo de redención, lo jalamos. Listo. Los impuestos también lo podemos ver en el estado de resultados. Es el impuesto del 40%. Lo podemos ver en la parte de abajo con el nombre de impuesto 40% del ingreso. Listo. Lo jalamos también con el mismo signo negativo. No le cambien el signo. Es con el mismo signo como el que aparece. Para compra de maquinaria, planta o proyecto de inversión también lo podemos verificar en los cálculos que hicimos. En este caso tenemos solamente una compra.
la compra de maquinaria y equipo. Entramos al flujo y jalamos el importe de compra de maquinaria del cálculo que habíamos hecho. Lo jalamos. Listo. No tenemos planta, ni proyecto de inversión. Solamente ya nos quedaría calcular la suma automática. Y en saldos iniciales tenemos que sacarlo del trimestre anterior. Sería nuestra caja y bancos del trimestre anterior, del trimestre 13, que es ese importe. Nuestra caja y bancos de ese importe lo jalamos al saldo inicial. Jalamos el importe, lo escribimos, lo digitamos, y una vez que ya tenemos eso, vamos a verificar que este importe de saldo final tiene que ser exactamente el mismo que nos sale el caja y banco del balance actual. Y vemos que sí, el mismo importe. Ya cuadró, ni un monto que ajustar, cuadró perfecto. Para estar más seguros, vamos a aplicar una resta. De repente, para mayor facilidad en otros casos, aplicamos la resta de la diferencia entre ese importe y el resultado del flujo de caja, y vamos a darnos cuenta que nos sale exactamente 0. Si nos sale 0, quiere decir que está cuadrado, está todo perfecto. Ahora, hay unos que preguntan en la compra de proyectos de inversión, ¿qué pasa si hago una compra de proyectos de inversión? Pues la colocas el importe. Vamos a imaginar que hemos comprado 500.000 de proyectos de inversión. Cuando tú compras proyectos de inversión, tienes que aumentarle en la compra de maquinaria. Esos 500.000 tienes que aumentarle en la compra de maquinaria. Si tú no le aumentas, restarle. Si tú no le restas ese importe, no va a cuadrar, va a descuadrarse tu flujo y no te va a dar el monto que debería darte. ¿Por qué? Porque ahí no lo hemos calculado. No hemos calculado el compra de proyecto de inversión. Por eso lo hemos ingresado de esa manera. Pero en este caso no vamos a colocarlo porque no amerita, solamente es por un tema de explicación. Una vez que ya tenemos elaborado el flujo real, vamos a proceder a elaborar los costos proyectados. Para los costos proyectados, vamos a llenar el casillero del inventario inicial. Esta información lo sacamos de la pestaña Balances. Vemos que el inventario tiene una cantidad de unidades. Esas unidades lo vamos a colocar en ese primer casillero. Nos fijamos el importe, que es 23.240, ese es el monto que vamos a colocar. Luego, para la cantidad en dólares, lo jalamos del mismo balance. Lo jalamos el importe, ya está. Y ahora, en lo que es producción, es dependiendo de nuestra capacidad de la síntesis ejecutiva. Vemos nuestra capacidad actual de planta y máquinas, y en este caso sería nuestra máxima producción, que es con la de arriba, el monto menor, que es 100.000, para aprovechar al máximo la producción. Colocamos el importe en la parte de producción, colocamos esos 100.000, lo podemos jalar de la síntesis ejecutiva. Jalamos el monto, ya está. Y ahora, lo que es las unidades disponibles para la venta es simplemente la suma de las iniciales con la producción. Una vez que tenemos ese importe, vamos al casillero que dice ventas. En ventas buscamos en la síntesis ejecutiva, y en los pronósticos nos vamos a dar cuenta, más o menos tener una idea de cuánto es la cantidad que vamos a querer vender. Nos dice que los pronósticos de demanda son 116.000 a un precio tal de 105, entonces colocamos en ventas, yo quiero vender esos 116.000 porque tengo un inventario. Ahora, el inventario final es la diferencia entre el disponible de venta menos las ventas. Ya tenemos el inventario final. Para la materia prima, vamos a jalar el importe igual al de producción. Jalamos el importe, tiene que ser el mismo, y eso lo multiplicamos por la unidad de materia prima. Eso también lo jalamos de la síntesis ejecutiva. Vemos que en este caso es un importe de material de todos los niveles de producción de 15. Eso lo jalamos. En el último casillero lo multiplicamos para obtener la materia prima. Esos 100.000 por 15, y ese es el importe de materia prima que vamos a necesitar. Ahora, en lo que sería la otra opción de mano de obra directa,
Eso depende mucho de la misma cantidad que vamos a elaborar. En este caso, los primeros 60.000 los colocamos los primeros 60.000, pero antes vamos a jalar los importes dependiendo de cuánto nos cuesta la mano de obra directa. Eso también lo sacamos de la síntesis ejecutiva. Buscamos los primeros 60.000 nos cuesta este importe, lo jalamos. Los siguientes 40.000 también lo sacamos de la síntesis. Ojo que todos los importes que estamos jalando de la síntesis son diferentes para cada trimestre y para cada empresa, no es lo mismo. Jalamos el último importe. Una vez que tenemos eso, nos guiamos de la cantidad de materia prima, que son 100.000, lo repartimos entre los primeros 60.000, nos quedaría una diferencia de 40, los colocamos y ya está. El resto simplemente es una suma, nos tiene que dar exactamente la cantidad de materia prima, se cumple, son 100.000. Al lado hacemos una multiplicación, el importe por la cantidad, lo mismo hacemos con el de abajo. Y por último realizamos una pequeña suma para hallar la mano de obra directa. Ya tenemos la mano de obra directa y nuestra materia prima. Ahora vamos a ver nuestro costo indirecto de producción, en este caso primero del almacén. En almacén nos guiamos del inventario final, que es lo que va a quedar. De ese importe lo repartimos entre las unidades que nos arrojan en estos casilleros. En el primer casillero igual colocamos el primer importe 2.000, los otros 5.000, hasta ahí son 7.000. La diferencia es 240. Entonces vamos a ver primero para que quede, ¿ven? Ahí es 7.000 y tenemos que llegar a 7.240, quiere decir que nos falta 240. Ya está, ya tenemos el inventario final. Ahora, ¿cuánto nos cuesta el almacenaje? Eso también lo sacamos de la síntesis ejecutiva. Vemos que el almacenaje, los primeros 2.000 nos cuesta 1, los siguientes 5.000 nos estaría costando 3.000 o 3, y el otro sería 8. Lo mismo que hicimos en la parte de la mano de obra directa, lo mismo hacemos con lo del almacén. Lo multiplicamos y hacemos lo mismo con los otros importes. Multiplicamos y hacemos la última multiplicación y luego, ya teniendo estos importes, lo sumamos. Ya tenemos nuestro costo de almacenaje. Luego, la depreciación de maquinaria, planta y otros gastos indirectos, esos importes también los sacamos de la síntesis ejecutiva. Lo encontramos en la opción de actual, en la parte de abajo, dice depreciación de dólar. Todo lo sacamos de la síntesis. En este caso tenemos un proyecto de inversión, se sumarían esos dos importes. En lo que es planta también jalamos la planta, y en otros gastos indirectos también jalamos de la síntesis ejecutiva, jalamos el importe de gastos indirectos. Una vez que ya tenemos todos esos importes, el costo indirecto de producción sería nada más que la suma del costo de almacén más la depreciación de máquina más la depreciación de planta y los otros gastos indirectos. Todo eso sumado nos arroja esa cantidad de costo indirecto de producción. Ya tenemos elaborado eso. Ahora, en la parte de arriba, en lo que es producción, vamos a elaborarlo con la suma de tres importes: la materia prima más la mano de obra directa más el costo indirecto de producción. Ese es el importe de producción. Para las unidades disponibles para la venta es la suma, sumamos esos dos importes y nos da esa cantidad. Para hallar el costo promedio, lo dividimos el importe de dólares entre las unidades y tenemos el costo promedio. Ahora, para el inventario final, ¿cuál es el costo promedio? Lo tomamos del último costo promedio. Lo copiamos del mismo unidad disponible para la venta, el mismo, siempre va a ser el mismo. Una vez que ya tenemos eso, lo multiplicamos para hallar nuestro inventario final. ¿Cuánto sería? Multiplicamos esos 7.240 por el importe del costo promedio y ya tenemos
nuestro inventario final en dólares. Lo último ya simplemente sería una diferencia de entre las unidades disponibles para la venta menos el inventario final, y ya tenemos elaborado lo que son nuestros costos proyectados. No olvidemos colocar en este casillero el monto al precio de que queremos vender. En este caso, si nos hemos fijado en la síntesis, según los pronósticos podemos venderlo entre 105 y 106, ya depende de cada persona. Entonces, ingresamos a costos y colocamos el importe. En este caso podemos ponerle 105 para asegurar que se va a vender todo. Es de esta manera que ya tenemos nuestro importe calculado. Esto vendría a ser nuestro costo de venta. Ya tenemos nuestro costo de venta elaborado, nuestro costo de venta proyectado. Una vez que ya tenemos el costo de venta elaborado, vamos a proseguir elaborando el estado de resultado proyectado. Entonces, para eso copiamos todo ese casillero y lo pegamos a un costado para poder empezar. Los importes que nos bota no es necesario que los tengamos. Vamos a colocar aquí, vamos a modificar número 15, y para que haya una diferencia vamos a colocarle que es el proyectado. Ahí colocamos proyectado para poder guiarnos. Como se darán cuenta, no estamos usando nada que una plantilla, simplemente estamos haciéndolo en base a lo que nos bota el mismo simulador. Súper sencillo. Borramos todos esos datos porque no nos va a servir. Vamos a calcularlo uno por uno. El primer importe que vamos a calcular son los ingresos de venta. Esos ingresos de venta serían igual a lo que nos botó en costos. Utilizamos el ventas multiplicado por el precio que le estamos poniendo. Ya está, ya tenemos el ingreso de ventas. En los otros ingresos de valores negociables no tenemos todavía, no sabemos si compraremos. El ingreso total es la suma de estos dos importes, del ingreso de ventas y los otros ingresos. Luego nos vamos a lo que es el inventario inicial, y eso lo sacamos de los costos también. El inventario inicial, pero en dólares. Ya está. Jalamos la materia prima también. La materia prima lo sacamos de costos, empezamos a copiar los montos que nos habíamos calculado. Igual con la mano de obra directa. Ya está calculado. Jalamos el importe y ya lo tenemos. Para el total de costos, simplemente es una suma de la materia prima y la mano de obra directa. Ya tenemos. Para lo que son los gastos de almacén, también los sacamos de ahí. Jalamos el importe de almacén, la depreciación del mismo modo, lo sacamos de costos, depreciación de máquina, para también depreciación de planta, también lo sacamos de la opción de costos, que lo teníamos ya calculado. Todo eso lo sacamos de la síntesis, como se acordarán. Igual que los otros gastos indirectos, también lo sacamos de costos. Ya lo tenemos. Ahora simplemente sumamos el total de costos indirectos. Sumamos todos los costos indirectos. Ya tenemos el importe calculado. Y ahora, para lo que es el costo de producción, simplemente es la suma de estos dos importes, del total de costos directos con los indirectos. Para la producción de ventas, lo que vamos a hacer es jalar el importe de ahí, de costos. Para el inventario final, lo vamos a sacar también de costos. Vemos que dice inventario final, ese importe lo jalamos. Ya lo tenemos entonces. Ahora, para colocar el costo de producción vendida, vendría a ser nada más que la resta de entre lo disponible menos el inventario final. Y ya tenemos el costo de producción vendida. La utilidad bruta viene a ser lo que es la diferencia entre el ingreso total menos el costo de producción vendida. Ya tenemos la utilidad bruta. Para los gastos de administración y de ventas también lo calculamos. Tenemos un importe que es fijo, que es de 1 millón de gasto fijo, que es de administración, más
vendría a ser el 5% de nuestros ingresos de ventas que están aquí arriba. A ese importe le vamos a sumar si queremos comprar un pronóstico. Hay un pronóstico que es el pronóstico número 2 que está 75 y uno que está 30.000. Si queremos el de 30 colocamos de 30.000. En este caso yo voy a colocar el de 75.000, que es el pronóstico número 2. Los gastos financieros que vendrían a ser estos importes los sacamos de la síntesis ejecutiva de estos importes. Lo que es, por ejemplo, estamos hablando de aquí de lo que es intereses. Tenemos intereses intermedios y de bonos. Eso está en la parte de esos casilleros. Llenamos lo que es banco y prestamistas, y el interés medio que tenemos aquí en la síntesis lo jalamos, y los bonos también los sacamos de la síntesis. ¿Por qué? Porque estamos haciendo proyección. Todo lo que es proyectado lo sacamos de la síntesis. Una vez que ya tenemos estos importes calculados, solo hacemos una pequeña suma de todos los gastos financieros. En ese casillero sumamos todos los gastos financieros, desde este casillero hasta este último. Sumamos uno por uno. Sumamos el interés del banco, prestamistas, mediano plazo y bonos, y también el costo de redención de bonos. Ya lo tenemos. Una vez que ya tenemos lo que son el importe de los total de cargos financieros, ya los tenemos calculados, vamos a calcular lo que sería en este último recuadro el total de gastos. Vamos a calcular el total de gastos. Ponemos aquí total gastos, y este importe vendría a ser la suma de los gastos administrativos y los financieros. Ya lo tenemos entonces el total de gastos. Para el ingreso operativo antes de ítems extraordinarios, vamos a elaborarlo en base a la resta de la utilidad bruta menos el total de gastos. Ya lo tenemos. Para el ingreso antes de impuestos es la resta del ingreso operativo menos el ítem extraordinario. Este importe vendría a ser el 40% de los ingresos antes de impuestos. Colocamos el 40% por el importe de arriba, que son los ingresos antes de impuestos. Este importe de ingresos después de impuestos viene a ser la resta del ingreso de arriba menos el del 40% que lo habíamos calculado. Ya lo tenemos. Para el ingreso de acciones comunes también es una resta de este importe menos este otro. Lo mismo hacemos para el último casillero, para el ingreso neto transferido de utilidades retenidas. La resta de este importe menos este otro casillero, y ya lo tenemos. Ya tenemos, los otros simplemente lo rellenamos con 0 porque no tenemos ningún dato. De esta forma ya tenemos calculado nuestro estado de resultados proyectado. Una vez que ya tenemos calculado nuestro estado de resultados, vamos a proceder a lo siguiente, que sería en este caso elaborar nuestro flujo proyectado. El flujo proyectado, de la misma manera, copiamos todos estos casilleros y lo pegamos a un lado. Borramos todos los valores respetando el total para que nos pueda calcular automáticamente todos estos valores, y también los saldos iniciales lo borramos. Listo. Una vez que tenemos eso, modificamos simplemente el título por un tema de orden. Le ponemos que estamos calculando el flujo 15 proyectado. Recuerden que es proyectado. Ahí colocamos proyectado. Una vez que ya tenemos estos datos ya para llenar, simplemente en ventas en efectivo lo sacamos de lo que sería el estado de resultados, pero antes vamos a aplicar el factoring para que nos aseguremos que el dinero nos pueda alcanzar. Es súper sencillo aplicar el factoring. Encerramos toda esta fórmula en un paréntesis y lo multiplicamos dependiendo del tipo de factoring que queremos, si es el 1 o el 2. En este caso, la fórmula para el número 2 que voy a aplicar es 1 menos 0.018. Una vez que hacemos eso, ya lo jalamos del estado de resultados, jalamos las ventas, el ingreso de ventas,
y esto vendría a ser el 93% de nuestras ventas. Ya lo tenemos entonces. Las cuentas por cobrar lo sacamos de un trimestre anterior, del balance del 14. Las cuentas por cobrar lo jalamos. Recuerden que es del anterior, o sea del 14, porque estamos proyectando. El ingreso de valores negociables, esto también lo sacamos del ingreso de valores negociables de la parte de ahí, lo jalamos, ya lo tenemos. No hemos comprado todavía valores, ya acabamos ahí, ahora jalamos los egresos. Para la materia prima, también lo sacamos del importe del estado de resultados, esto multiplicado por el 90%. Lo mismo hacemos con la mano de obra, lo jalamos del estado de resultados y también lo multiplicamos por el 90%. Para el gasto de almacén también lo sacamos del estado de resultados, pero el importe no se afecta por ningún porcentaje, simplemente lo colocamos tal cual nos aparece ahí. Para los gastos indirectos, otros gastos indirectos sí lo multiplicamos y lo sacamos también del estado de resultados, lo multiplicamos por el 90%. Ahora, para las cuentas por pagar, como verán, está en un casillero celeste. Esto quiere decir que lo sacamos del balance del trimestre anterior, que sería del 14, del trimestre 14, porque estamos proyectando, lo jalamos. Para los gastos de administración y de ventas ya lo tenemos calculado, simplemente jalamos el importe del estado de resultados, que sería 1.673.038. Lo jalamos. Una vez que ya tenemos esos importes, vamos a proceder a lo que es llenar estos casilleros que nos quedan de lo que es las cuotas, que ya lo podemos sacar de la síntesis ejecutiva porque estamos proyectando. Vamos a ver cuánto nos dice la síntesis que tenemos que pagar. Tenemos uno de 3 años y uno de bonos. Vamos al flujo, vamos al de 3 años y jalamos el importe de la síntesis ejecutiva. Jalamos este importe y lo mismo hacemos con los bonos. Sacamos de la síntesis y jalamos los bonos. Una vez que ya tenemos estos importes, vamos a los intereses. Eso lo sacamos. Todo lo que son los intereses, recuerden, como estamos proyectando, lo sacamos del estado de resultados proyectado. Del proyectado, los intereses. Tenemos dos intereses. Los intereses que serían en este caso, estos son los impuestos, que también lo vamos a usar. Pero en este caso, para los intereses vendrían a estar en la parte de arriba. Los intereses, esos impuestos son lo que vamos a sacar y lo vamos a colocar en este casillero. Vamos a colocarlo una vez. El impuesto, que es el 40%, este de arriba, y jalamos el importe. Muy bien, ahora vamos a jalar lo que son los intereses. También lo sacamos del estado de resultados, ya lo habíamos visto. Todos los intereses o gastos, los intereses, que nos bota aquí, que son de mediano plazo y de multa. El de mediano plazo, estado de resultados, interés préstamo mediano plazo, jalamos el monto. Lo mismo hacemos con bonos, que están en la parte de abajo. Jalamos los bonos, el interés de bonos. Ahora, vamos a ver si necesitamos comprar, a ver si tenemos multa. Miren, nos estamos olvidando lo que es el interés de la multa. Eso lo sacamos del balance. Es importante que recordemos que si tenemos un monto de multa, lo coloquemos, si no, nos va a seguir apareciendo la multa en el próximo trimestre. Entonces jalamos el importe del balance anterior, o actual en este caso, porque estamos proyectando. Jalamos el importe completo. Para la compra de maquinaria, planta, eso también lo vamos a encontrar dependiendo en la síntesis ejecutiva, dependiendo de la cantidad que queremos comprar. Vemos que para nuestro próximo trimestre hay una diferencia, queremos que esté igual, entonces hallamos esa diferencia restando este importe. Nos sale que es una diferencia de 40.000. Estos 40.000 lo multiplicamos por la cantidad de máquinas, el costo de la maquinaria unitario, y nos sale este importe en dólares. Ese importe en dólares lo jalamos en la compra de maquinaria. Entramos aquí y jalamos el importe que ya lo hemos calculado. Compra de planta no es necesario porque está bien, está completo. Los saldos iniciales automáticamente los sacamos
del balance, que vendría a ser nuestra caja y bancos. Ese vendría a ser nuestro saldo inicial. Jalamos y ya está. Vemos que hay un monto saldo final negativo de nuestra proyección del flujo. Quiere decir que nos está faltando dinero. Lo único que tenemos que hacer es prestarnos. Podemos hacer un préstamo, cualquiera de estos de aquí. Podemos utilizar cualquiera de estos como método para mejorar nuestro flujo. Vamos a utilizar el de bonos, que es el más conveniente, ya que entre más lejos estén nuestros pagos de deuda sería mucho mejor, ¿no? Colocamos que más o menos unos 2 millones que nos prestemos, que es suficiente para cubrir esta cantidad. Ahora, estos 2 millones tiene un costo de redención de bonos. Este costo de redención de bonos se calcula con la suma de 10.000. Entonces sería 2 millones 10.000. Ahora, esta es la cuota y el interés. Cuando nosotros hacemos un préstamo de bono, tenemos un costo de cuota o un costo mensual. Lo dividimos entre 40, porque estamos hablando de bonos. Nos sale que cada mes vamos a pagar 50.250. El interés lo sacamos de lo que sería, el interés lo tenemos que calcular, lo sacamos de este importe multiplicado por, lo sacamos de la síntesis, vamos en la parte del interés de tasas de fondos trimestrales, vemos que el bono es ese importe, 0.0527. Lo multiplicamos por esa cantidad, lo multiplicamos y le vamos a sumar un 0.016, que vendría a ser el riesgo. Listo, ya lo tenemos. Ya tenemos calculado nuestra cuota mensual y nuestro interés. Ahora, una vez que ya tenemos calculado eso, el interés lo pasamos al estado de resultados. Se le agregaría al interés de bonos. Vemos que la fórmula está aquí y le aumentamos del flujo este interés calculado. Enter. Ya lo tenemos. ¿Ven que cambió? Cambió nuestros resultados. Ha cambiado. Entonces ahora vamos a flujo. Y esta cuota también la vamos a agregar en la parte de cuotas de bonos. A esta cuota de bonos le vamos a aumentar esa cuota de bonos que estamos pidiendo. Pero para esto, esta cuota de bonos le aumentamos. Listo. Ya tenemos hasta ahí todo. Ya tenemos todo el importe calculado. Ya tenemos nuestro flujo de caja proyectado. Lo que vamos a hacer ya por último ya sería calcular nuestro balance proyectado. Lo vamos a calcular. Copiamos, hacemos la misma gestión, copiamos todos estos casilleros y lo pegamos más o menos a la altura del casillero K y borramos todos los datos para que puedan ser calculados de una manera más sencilla. Borramos solamente el lado de estos importes para que se autosume, ¿no? Para que sea mucho más sencillo. Ya tenemos todo, a ver, sí, ya está todo. Vamos a empezar. Entonces vamos a ingresar con los caja y bancos. La caja y bancos vendría a ser nuestro calculado del saldo final. Este saldo final de nuestro flujo proyectado es nuestro comienzo de caja y bancos de nuestro balance. Nuestro balance, recuerden que es un balance del trimestre número 15 y es un balance proyectado. Entonces, borramos esto y ponemos que es un balance proyectado. Listo. Una vez que ya tenemos estos importes, vamos a calcular los valores negociables, si en caso los hubiera. Vamos a ver que para este ejercicio, en nuestro flujo, no hay valores, no hay ingresos de valores negociables, lo jalamos tal cual. Para las cuentas por cobrar, hacemos la misma gestión anterior, lo sacamos del ingreso de ventas, pero lo vamos a multiplicar por el 7%. Ya está.
Listo, es el 7%. Aquí vemos que es la suma. Para lo que es el cálculo de la maquinaria y equipo, hacemos una ecuación contable que sería nuestro saldo anterior de la maquinaria, jalamos el saldo anterior del trimestre 14, más las compras, si es que las hubiera. Vamos a ver si hay en el flujo alguna compra. Si hay compra, y a esto le restamos la depreciación que está en el estado de resultados. Restamos la depreciación. Listo. Lo mismo hacemos con el edificio. Jalamos el importe del pasado, más si hubiera una compra, vamos al flujo. No hay compra de planta, igual lo jalamos y le restamos la depreciación que sí la tenemos aquí. Y listo. Ya tenemos calculado nuestros activos. Automáticamente se suma. Para el cuentas por pagar es una suma de el importe de la materia prima más la mano de obra directa más otros gastos indirectos, todo de la proyección del estado de resultados pasado. Eso lo encerramos y lo multiplicamos por el 10%. Todos esos importes por 10%, ya está. Para estos importes de los préstamos también los jalamos igual como hicimos con lo que son los activos. Vemos que en el importe pasado de 0 le sumamos si es que hubiera algún tipo de préstamo. Vamos a ver si hay algún préstamo. No hay ningún préstamo, igual lo seleccionamos y le restamos el pago de la cuota, que en este caso no hay. Para la multa hacemos lo mismo. Vamos a ver que el inicio tenemos esta multa, la colocamos, le sumamos del flujo, buscamos si hay un ingreso de préstamo de multa, no hay, y pagamos la cuota completa. Listo, ya está pagada la multa. Para la deuda de mediano plazo hacemos lo mismo, jalamos el importe pasado, más vamos al flujo, vemos si hay algún de 3 años, no hay nada, y le restamos el de 3 años que es la cuota. Listo, seleccionamos ese importe y colocamos enter, ya está. Para la parte corriente de los bonos, ¿sí? Hay que recordar que este préstamo que hemos hecho de bono de largo plazo, de este importe, hay una parte corriente y una parte no corriente. ¿Cómo lo calculamos? La parte corriente y la parte no corriente. La parte corriente es simplemente este importe multiplicado por 4. Como son 40 cuotas, la diferencia sería 36. Este importe por 36. Y ya tenemos calculado nuestra parte corriente y nuestra parte no corriente. Una vez que tengamos esto, ¿sí? Vemos que es igual. Vamos a ver que este importe es igual al bono de largo plazo, entonces se cumple. ¿Esto para qué nos sirve? Para poder llenar este casillero, porque esta es la parte corriente. La parte corriente, la suma de ese importe más la parte corriente. En este caso no hay ninguna resta, porque estamos hablando de la parte corriente. La resta sería en el de largo plazo, en la parte de abajo. Ahí sí hay resta. Jalamos el importe. Vamos a jalar el importe pasado. En este caso sería este importe de aquí, pasado, más, vamos al flujo, la parte no corriente es esta, menos el pago. Vamos a ver que el pago es 601,250. Jalamos este importe como resta y listo, ya está calculado nuestro total pasivo. Una vez que tenemos el cálculo del total de pasivos, vamos a proceder a lo último del balance, que sería el capital accionario. Comenzamos con las acciones preferentes. Este importe lo jalamos del anterior, listo. Igual que las acciones comunes, también lo jalamos del anterior. Y para las utilidades retenidas, jalamos este importe y le sumamos el importe del estado de resultados, lo que sería el ingreso neto transferido de utilidades retenidas. Este importe le sumamos y ya está. Lo demás se calcula por sí solo.
vamos a proceder a lo último del balance, que sería el capital accionario. Comenzamos con las acciones preferentes. Este importe lo jalamos del anterior, listo. Igual que las acciones comunes, también lo jalamos del anterior. Y para las utilidades retenidas, jalamos este importe y le sumamos el importe del estado de resultados, lo que sería el ingreso neto transferido de utilidades retenidas. Este importe le sumamos y ya está. Ahora vemos que aquí nos hemos olvidado de este importe, el inventario. Ese importe lo jalamos del estado de resultados, que sería con el nombre de inventario final, este importe de 531.607. Lo jalamos y listo. Ven que nos queda 0, quiere decir que este importe es igual a este importe. Total activos es igual a total pasivo más capital. Se cumple. Ha quedado cuadrado nuestro balance proyectado. De esta manera hemos concluido con nuestro cuadro de balance. Ahora, simplemente para tomar la decisión, ingresamos a lo que sería nuestro simulador y le damos clic en la pestaña tomar decisión y colocamos los montos, pero antes lo borramos todos los que no necesitamos porque vamos a tomar una decisión nueva. Borramos los montos anteriores y comenzamos a llenar. En descuento de cuenta por cobrar, que era el factoring, aplicamos el número 2, que colocamos 2. En lo que es bonos a largo plazo, nos habíamos hecho un préstamo para que nuestro flujo salga positivo de una cantidad de 2 millones. Colocamos 200 porque los ceros lo completan. Igual que lo que es compra de maquinaria, compramos maquinaria de 40.000 unidades. Las unidades a producir, hemos producido el máximo, como lo recordarán, 100.000. En lo que es compra de pronósticos de demanda, compramos el pronóstico número 2 a 75.000 y el precio que le hemos puesto es a 105. Ya llenado todos esos datos, ya estamos listos para enviar nuestra decisión. Y es de esta forma que concluimos con este video tutorial. Muchas gracias.